Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante de un personaje que siempre digamos, ha sido muy famoso en la Biblia y estoy hablando del rey David. Y hoy vamos a, digamos, hemos titulado este video como Lo que no sabías del rey David. Vamos a hablar muchas cosas sobre este personaje a quien, digamos así, que el mundo religioso le da mucha importancia y lo ven como un gran héroe. Pero hoy vamos a mirar realmente quién era ese personaje. Pero antes de continuar, le doy la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo Daniel Agüero desde Argentina. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y sí, vamos a ver a este ser elegido por este don Jehová. Sí, y digamos que la frase más conocida, o por lo que la gente, digamos, en el mundo religioso más lo conoce, es que supuestamente David era conforme al corazón de Jehová, ¿no? Y de pronto no están tan equivocados, porque vamos a mirar que sí, en realidad, entre todo lo que Daniel nos va a enseñar sobre cosas que, algunos pasajes y todo esto, nos vamos a dar cuenta que en ese transcurso del video, definitivamente podríamos concluir que sí, que definitivamente la personalidad de Jehová se manifiesta en David. Así que, ¿qué podrías decirnos sobre eso, Daniel? Eh, sí, podemos ver de que esta entidad, este Dios de la tribu, de la raza de Israel, el objetivo de él que quería sobre las personas era que sean como David. O sea, acá vamos a ver cosas que no se las estudia nunca, o se las pasa por alto, o se le busca algún justificativo muy vago para determinadas cosas que son verdaderamente inexplicables y pisa lo burdo, lo chabacano, atrocidades. Pero eso es lo que el corazón de este Jehová quería. Entonces vamos a ir viendo un poco. Y vamos a empezar la primera vez que lo nombra, cuando lo nombra la primera vez en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, estaba, Saúl peleando contra los filisteos. Y entonces en un momento determinado de la guerra, que ya vamos a ver algunos versículos, vemos en el versículo 14, o sea, 1 Samuel 13, 14, que este Dios de Israel le dice a Saúl, le dice, mas ahora tu reino no será duradero, y Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces, porque todavía no estaba en la escena David, entonces uno queda una libre interpretación cuando uno lo lee, pero... Y entonces ahí podemos ver que en el versículo 14, el hijo de Saúl, Jonathan, al haber escuchado que había otro, seré yo el sucesor, porque soy el hijo, soy Ajá. el hijo, acá vengo. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a hacer escaramuzas a los filisteos junto con su escudero y a empezar a matar gente. Pero todo eso fue antes de ser desechado totalmente Saúl. Ya le había hecho como un sobreaviso. Mirá, Saúl, hagas lo que hagas, le estaba diciendo este Dios, hagas lo que hagas, vos vas a ser desechado. Pero después podemos ver que sigue el versículo 13 completo, el versículo 14, y después vemos cómo viene la desobediencia. Acá lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1, 2 y 3. Pero yo lo voy a leer así medio. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 2, yo castigaré todo lo que hizo Amalek a Israel. En ese punto, en la guerra contra Amalek, acá podemos ver a este Jehová, Dios vengativo, que se estaba vengando cuando la tribu de Amalek, que es el símbolo de la carne, claro, los otros son de Tegopor, no sé,
son de plástico, son las otras personas, todos son de carne, pero bueno, el Ajá. símbolo de la carne, ¿viste? Bueno, la parafernalia eclesiástica. Entonces le da la orden estricta y específica, este ser, Jehová, le dice, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Dice, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. No tengas misericordia y mata a todos. Eso es lo que el corazón de Jehová. ¿Qué podemos Sí, hablar? exacto. Ahí estamos hablando del corazón, o sea, qué es lo que realmente cuando nosotros miramos la gente, las personas, digamos, no interpretan eso, ¿no? ¿Qué significa el corazón de Jehová? El Y es que el deseo. corazón de Jehová era un corazón vengativo, un corazón de un guerrero, un corazón de alguien que sobre todo estaba concentrado en la guerra. Y eso que vos acabas de leer sobre el hecho de decir que pueden tirar a los bebés, ¿no? Acabar con todos, con mujeres, con bebés de pecho, con todo eso. Pues nos habla primero de una gran contradicción que hemos hablado en otros videos sobre ese mandamiento de no matarás, ¿no? Todo el tiempo se contradecía con eso. O sea, un ser que le dice supuestamente a este pueblo, no matarás, los enviaba a matar. No importaba si eran niños de pecho. Entonces ahí ya podemos ver, digamos, los primeros indicios de lo que realmente significa tener el corazón de Jehová. Y el deseo, porque decir, bueno, no, todo, no tengas piedad, no tengas Ujú, misericordia. Y exacto. después podemos ver que, para no leer todo, porque vamos a ver varios puntos, para no hacer tan largo el video, uno lo puede leer, está todo en la Biblia. Así que capítulo 15 de Primera de Samuel. Después, como don Jehová se enojó, porque vio que no cumplió con todo el crimen o todo el grado de criminalidad, de aberración criminal que pedía este Dios sangriento de guerra. Saúl no lo hizo, entonces le mandó en Primera de Samuel, capítulo 15, versos 16, 17 y 18, podemos ver cómo Jehová lo manda a Samuel, al profeta Samuel, a decirle que tu reino ha sido quitado y que ya no sos más rey, y se ha buscado otro rey conforme a su corazón. Es la segunda vez que habla a ver qué es lo que realmente quería esta entidad. Ujú. Sí, ahí nos habla claramente de que ese supuesto nuevo personaje que iba a surgir conforme a su corazón era alguien que tenía unas características más fuertes que Saúl, unas características más implacables que Saúl, una persona que incluso no le iba a temblar la mano para hacer muchas cosas, como de pronto Saúl en algún momento dudó, pero no dudaba porque fuera malo, sino porque le parecía demasiado, ¿no? Porque ya esto es suficiente, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces este Jehová necesitaba un hombre que fuera más frío, ¿no? Más calculador, más fuerte, más guerrero. Y por eso pues empieza a asemejar a ese hombre conforme a él, ¿no? Sí, sí, porque él como rey, Saúl, tenía que ir viendo lo que le pedía por medio de Samuel o directamente. Después no se comunicaba más porque había cortado la relación con don Jehová, pero básicamente tenía que hacer esa guerra con Amalek por una sed de venganza de Jehová, de algo que pasó 400 años atrás. O sea, Imagínate. un país se independizó, ejemplo, Argentina, o ejemplo, Norteamérica, hace 250 años, pero estamos hablando de 400 años atrás, donde ni siquiera había
prácticamente papiros ni nada para llevar toda una connotación de lo que realmente pasó, pero él, como es el Dios de las venganzas, como hablan los salmos, yo Jehová, fuerte, valiente, Dios de guerra, Dios de las venganzas, destructor de los... Por eso Fuerte y celoso. todavía, por eso todavía Israel está en guerra, porque tiene a don Jehová, Dios de guerra. No es muy difícil, no hay que ser muy iluminado para darse cuenta que tienen una entidad sedienta de sangre permanentemente. Así es, así es. Es algo terrible. ¿Sí? Y acá empezamos a ver las características de David. Entonces, David lo podemos leer acá en Primero de Samuel, capítulo 17, verso 34 al 36. Son versículos muy conocidos, lo vamos a parafrasear para no hacerlo tan largo. Dice que cuando lo fueron a buscar, él tenía 10 años, él apacentaba ovejas, como todos sabemos, cualquier persona que ni siquiera lee la Biblia lo sabe a eso, y que él dice, no, yo, dice, si cuidaba las ovejas y si venía un león o venía un oso, yo le sacaba la oveja al león o al oso de la boca y lo mataba. O sea, él andaba con una gomera y con una arpa. O sea, ¿con qué lo mataba? Con las manos. Uno piense que no mataba un gatito un gato, mataba un león de 200 y pico de kilos. Y un oso no era un osito panda que uno tiene en la cama así de adorno, no, era un oso de 2,5 metros que pesaba más de 300 kilos. Dice en la Biblia, que decimos que es verdad absoluta, que dice que lo mataba con las manos. Entonces podemos ver una cualidad fuerte, con una fuerza desmedida. Es como saben decir, la fuerza de los locos, que los locos tienen una fuerza como desmedida, y el carácter de esta persona, de este chico, ya era una criatura. Después podemos ver también en lo de Jonathan y David, también una particularidad de una gran amistad pisando lo Sí, sí. amoroso. Ujú. Pero vamos por partes. Por ejemplo, con lo que hablabas de cómo este hombre podía matar un león, ¿no? Si nosotros nos ponemos a esta época, yo la verdad nunca he sabido de un hombre que pueda hacer eso, ¿no? O sea, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa alguien que coja un león y le pueda, digamos, abrir la boca y prácticamente destruirle su mandíbula o lo que sea. Con las manos. Yo no lo he visto y no con las manos. Entonces, primero que todo, o eso es simplemente mitología, ¿no? Puro cuento, mitología griega, ¿no? Donde todos estos héroes eran superpoderosos. O la otra, sencillamente que estos seres, así como nos hablaban de Sansón, ¿no? Que Sansón también tenía que una fuerza y que la fuerza de él estaba en su cabello y todo ese cuento, que también parece pura mitología. El hecho es que de alguna forma podrían ser seres híbridos, ¿no? ¿No? Híbridos que tuvieran alguna cuestión que este ser hubiera hecho para traerlos aquí a la Tierra, así como habla la Biblia de los gigantes, ¿no? Y habla de ciertos tipos de cosas. Los gigantes, ¿cómo surgieron los gigantes? Surgen como híbridos, ¿no? Entre supuestamente seres Sí, sí, espirituales y mujeres de la Tierra. Entonces, de sí, esa sí. misma forma, podríamos pensar que David pudo tener algo de híbrido que lo hizo ser un hombre con esas características salvajes y feroces, ¿no? Sí, sí, sí. Y después también de Jonathan y David. ¿Qué podemos hablar con respecto a ese tema? De esa Sí, gran amistad que tenían. hay una, digamos que hay una controversia con eso,
Porque obviamente cuando uno lee eso, yo voy a leer un verso sobre eso que estás diciendo, pero obviamente acá no estamos tratando de ir en contra de ninguna, ¿no? De ninguna comunidad en especial. Sencillamente el punto es que usualmente la gente, las personas religiosas discriminan fuertemente a las personas que están hombre con hombre o mujer con mujer, ¿no? Es decir, Sí, siempre hay una cuestión muy fuerte, ¿no? La critican, dicen que se van para el infierno, que se tienen que arrepentir de su pecado, etcétera. Eso en la parte religiosa. Pero lo que muchos no analizan es que David en cierta forma llegó a practicar ese amor. Por ejemplo, en segunda de Samuel 1:28, 1:26 dice: Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Claro, y entonces tú le cuentas esto a un religioso y él dice, no, ahí está hablando es que ese amor de esa hermandad, ¿no? claro. No, es que éramos muy hermanos, muy unidos. No. El contexto, ningún hombre sería capaz de poner digamos, una forma tan poética de hablar de esa manera, en donde está diciendo que ni siquiera el amor de las mujeres lo llenó tanto como el amor hacia Jonathan. Entonces, y además está utilizando una palabra donde dice, me fuiste muy dulce Claro. y más maravilloso. Me fue tu amor que el amor de las mujeres. O sea, aquí estamos hablando de algo bastante serio, en donde de alguna forma, obviamente, un hombre que tenía 8 esposas, como no sé cuántas concubinas, como 700. O sea, un hombre que incluso tenía mujeres todas las que quisiera. Y que en ese tiempo realmente no, o sea, si nosotros, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada de este personaje de Pablo. Pablo es un tipo que empezó a hablar del adulterio, ¿no? Empezó a hablar de este tipo digamos, de un hombre con una sola mujer el resto de su vida y todas esas cosas y el respeto y todo. Pero si miramos la historia, realmente toda la Biblia desde el principio ha sido poligamia, o sea, ha practicado la poligamia. Y para Jehová era muy normal eso, ¿no? Era muy normal de que los hombres tuvieran. Dicen que en la Biblia el que más mujeres tuvo realmente más que David fue Salomón, Sí. ¿no? Tuvo muchísimas más. O sea, si David tuvo 70 esposas, este hombre tuvo como 800. Entonces, eran hombres completamente promiscuos, ¿no? Por donde lo miráramos, y que obviamente estaban completamente, tal vez saturados, ¿no? De ese tipo de vida. Y por eso podemos analizar lo que pasó con David. Y ya para finalizar sobre ese tema, otra parte de David está en Primera de Samuel 20, del 30 al 42. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tú reinarás, ni tu reino envía pues, ni tú reinarás, envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. En cierta forma, aquí lo que está diciendo es que es completamente perverso lo que Jonatán está haciendo y que es tan perverso que también es como algo muy terrible para su mamá y para él. O sea, aquí nos está dando como a entender de que de alguna forma ellos entendían que esa relación que tenía él con David era perversa. Sí, 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 sí. Y después también llama la atención, a mí por lo menos, no sé a la gente, cuando Saúl se hace amigo y después de haber sido elegido y ungido, David se acercó, después de Jonathan, después
le ofrece a la hija, Saúl, para casarse y le pide la dote. Entonces eso lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 18, verso 25, donde Saúl le pide la dote a David para cederle a Abigail, la hija, para el casamiento, 100 prepucios de filisteos. Y en el verso 27 de ese mismo pasaje, de 1 Samuel 18, 27, David vuelve no con 100 prepucios, vuelve con 200 prepucios. O sea, básicamente mató 200 personas, venía con una bolsa gigantesca llena de prepucios. Inentendibles. Tiene problemas cerebrales el tipo. Y bueno, y acá podemos ver la demencia de Saúl, que le pide eso, y el otro redobla la apuesta de matar, en vez de 100 personas, 200 personas, para traer 200 prepucios para poder casarse con la hija de Saúl. Es terrible, inentendible. Una locura eso. Eso del supuesto prepucio y de la circuncisión y todo eso, supuestamente que una señal para separar el pueblo de él del resto de las personas. Pero pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? Es como que siempre de alguna forma hacen ver como que el resto de la humanidad no vale, ¿no? Es inmunda o no es nada. No es nada. Poca cosa es. Otra cosa, sí, es una cosa increíble. ¿Vas a hablar algo más sobre algún otro después punto? podemos ir viendo de que después de todo este conflictivo de los prepucios, él salía a la guerra, David, y David mataba, y Saúl mataba 1000 y David 10.000, entonces siempre lo superaba, entonces se crearon celos entre Saúl y David, como ya sabemos la historia, varios versículos, hasta que empieza David, huye de Saúl y vive de 6 a 8 años entre los filisteos, por Aquis, por esos lugares. Y después, él huyendo con un grupo de gente, podemos ver de que él iba con 2 mujeres también, 2 esposas tenía ya David en esa época, no esposas, sino quizás 2 concubinas, ¿va? Que todo ese tiempo, y en un momento del cual David, huyendo de Saúl, porque Saúl lo perseguía en su ira, con 3.000 soldados, se meten en una cueva, y en esa cueva, en el fondo de la cueva, estaba David con toda su gente, habrán sido 100, 200 personas, no lo especifica la Biblia, pero estaban en una cueva y se pusieron a refugio, Saúl y ellos estaban más al fondo de la cueva. Y entonces le dijeron, ahí lo tenés a Saúl, andá a matarlo y ya te quedás como rey porque vos fuiste elegido, qué sé yo. Y entonces no lo hace en ese momento, eso fue en Gadi. Entonces él lo quería con vida porque era el elegido de Dios. Entonces podemos leer que estaba en la cueva, dice el versículo en 1 Samuel 24:2, dice que Saúl estaba, como decíamos, con 3.000 hombres. Y se acercó y estaban ahí, pero ¿qué no los escuchaban? No estuvieron 5 minutos, habrán estado un día por lo menos. ¿No escucharon a todos, a David y todos que estaban en una cueva? En una cueva se cae una piedra y se escucha todo. Si no los escucharon, que eran Harry Potter, que estaban con el manto de invisibilidad. O sea, no, porque Dios... Entonces ahí es donde aparece una vez más el pensamiento mágico justificando todo, no, porque Dios los hizo invisibles para que, no sé qué, pavadas, todas babachadas, respuestas
que vos agarrás, como yo sé decir muchas veces, vos agarrás 30 pastores, los ponés aparte, que den una respuesta a cada uno de estos temas tan sin respuesta, y cada uno te da una respuesta distinta. Y vos le preguntás por qué das esa respuesta, y te dicen, porque el Espíritu me dice. O sea, vivimos en el mundo de Espiritulandia justificando cualquier cosa, como en este caso. Después, en el desierto, porque también en el capítulo 26 dice que pasó todo lo mismo, y en el capítulo 26 también estaba rodeado por, ¿cómo es? Ahí dice el título, que estaba Saúl, estaba en Sif, en el desierto de Sif. Y ahí estaban en el desierto, no en una cueva. Y David se bajó de las montañas, fue hasta el desierto, donde estaba cuidado por 3000 soldados, fue a la noche y cortó el borde de su manto, pasaje que todos conocemos. Pero que también de vuelta, que nadie lo escuchó. Es ilógico. No, porque Dios lo hizo, no sé qué, para probar el corazón y para ver y demostrar. Sí. Y son historias que obviamente, es que obviamente que hay mucha cuestión ahí que le meten todo con la fe, ¿no? Entonces, de esa forma acomodan absolutamente todo lo que pueda pasar de sobrenatural o de que va más allá, ¿no? Sí, sí, sí. Otra historia de David es lo de cuando él supuestamente, o sea, que realmente el adulterio en esa época era cuando se miraba a una mujer casada, ¿no? Se podía tener muchas concubinas, ellos podían tener muchas mujeres que no fueran casadas, no había ningún problema. El problema era cuando escogían a una que fuera casada. Y David hizo eso, ¿no? Con Betsabé, que entonces se enamora profundamente de ella y de alguna manera manda a su esposo a Urías a la guerra y planea todo para que lo maten, para él poderse quedar con ella. Y entonces a mí me llama la atención, digamos, la forma como Jehová manejó eso. ¿Por qué? Porque supuestamente la ley decía que cuando un hombre era encontrado con una mujer en adulterio, los dos deberían morir irremisiblemente y deberían ser apedreados, morir. ¿Por qué no ejecutó eso con David? ¿Por qué hizo una excepción? Lo Era que el hizo corazón, fue, el mismo corazón le exacto, justificaba. lo que hizo fue pagar, digamos, tomarla contra su hijo, ¿no? Que enfermó y murió y todo eso. Pero eso no tiene nada que ver con la misma ley que él supuestamente, si eso lo hubiera hecho alguien del pueblo, Sí, no sí. hubiera pasado lo mismo. Aparte lo mandó a Urías, al esposo de Betsabé, lo mandó al frente de la guerra para que lo maten. Sí, por eso, Como eso fue sabemos decir en completamente planeado. Argentina. Entonces, un tipo maquinador, Claro, tipo Maquiavelo. que no sé, o sea, que no le bastaba con todas las mujeres que tenía, sino que tenía que coger la mujer de un hombre casado, para eso asesinarlo. Entonces concluimos, me gustaría preguntar en ese punto, ¿por qué David era conforme al corazón de Jehová? ¿No? Y le ¿Por qué? pasaba por alto todo. Porque obviamente era igual a él. Claro. Porque Jehová es así, porque Jehová manda matar, porque Jehová incluso miente y no miente hasta con los mandamientos, ¿no? No matarás y manda matar, no robarás y se robaban todos los botines de los pueblos que saqueaban. O sea, es un tipo completamente, no solo solamente psicópata, sino bipolar y todo ese tipo de cosas. Es por eso, es porque por eso era que David era conforme al corazón de Jehová. Ahí Un grado de empezamos a sacar la cinismo. Sí, conclusión. sí. Sí, 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 sí. Y después podemos ver en el capítulo 27, si lo podés leer, primero de Samuel, capítulo 27, verso 8 al 12. Ahí dice, David subía con sus hombres y hacían incursiones contra los de Jesur, los de Getzer y los de Amelec.
Después desde antaño, estos habitaban en aquella tierra, desde las inmediaciones de Shur hasta la tierra de Egipto. David atacaba la tierra y no dejaba vivo hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y la ropa, y después regresaba a Iba y a Aquís. Cuando Aquís preguntaba contra quién han hecho hoy la incursión, David respondía contra el Negev de Judá o contra el Negev de Yeramel o contra el Negev de los Queneos. David no dejaba que llevaran a Gad con vida, ni hombres ni mujeres, porque decía, no sea que informen acerca de nosotros diciendo, esto hizo David. Así fue su manera de proceder todo el tiempo que vivió en la tierra de los filisteos. Aquís creía a David y pensaba, él ha llegado a hacerle odioso a su pueblo Israel, de modo que será mi siervo para siempre. Un masacrador total. Es más, en un momento determinado, eso fue cuando se fue a vivir con los filisteos, él y todo su séquito. Y estuvo 1 año y 4 meses masacrando gente del mismo pueblo de Israel para congraciarse con el rey de los filisteos, tras que le dio, luego podemos ver que le dio un cargo y le dio un lugar, leyendo los pasajes bíblicos, una confianza, el rey de los filisteos, le dio esa confianza y entonces él iba con todo su séquito, David, y hasta que en un momento determinado le dijeron, basta David, basta porque sos tan cruel que nos enfermás a nosotros, quedamos mal psíquicamente de ver tu grado de criminalidad y con tu pueblo, con tu propio pueblo. Entonces era algo inentendible. Entonces esto no se estudia en la iglesia. En las iglesias, uno que fue 25 años, o sea, nosotros no somos criticones de la Biblia. Nosotros, por si alguno no nos está siguiendo, Leonardo y yo hemos estado años, 20 y pico de años, no sentados en un banco, trabajando dentro de las iglesias, y nos fuimos encontrando con todas estas cosas inexplicables, como todo esto que estamos hablando ahora, que son algo nomás, y no queremos profundizar porque se hacen videos muy largos. Sí, pero esta historia, o sea, todas estas historias que estamos narrando nos llevan al mismo punto inicial, es decir, David conforme al corazón de Jehová. Exactamente. Exactamente, a eso es lo que nos lleva. Entonces, ¿qué nos lleva? Que cuando Jehová se ponía bravo con su pueblo, ¿no? Israel, decía, ahora como ustedes no me han obedecido, entonces haré que sus enemigos se enseñoreen contra ustedes. Entonces los mandaba a que los mataran, a que los acribillaran también, a que luego los mandaba, es que supuestamente los regaba por todas las naciones, los volvía a unir, luego los volvía a sacar, o sea, vivían en constante pelea incluso con su propio pueblo, ¿no? E incluso en el desierto los mató casi a todos. Entonces, ese proceder de Jehová es exactamente al de David, porque David en alguna parte estaba con Israel y en otra parte estaba con los filisteos. En una parte mataba a filisteos y de otras tribus, y por otro lado también mataba a sus propios hermanos israelitas. Lo mismo que hizo Moisés cuando le ordenó Jehová con lo del becerro ir y decapitar a 400 de sus hermanos. Entonces ahí es donde vamos. Aquí es donde tenemos que sacar la conclusión más grande de este video, es que ¿por qué David era conforme al corazón de Jehová? Por todo esto, porque era igual de cruel, porque era igual, jugaba para diferentes equipos, ¿no? Podía jugar hoy con Israel a favor o en contra. Incluso eso nos habla de hoy el conflicto que existe entre Ismael y Isaac.
que estamos hablando de árabes y judíos, ¿no? Por un lado está trabajando por ambos lados y los lleva a la destrucción, ¿no? A que peleen el uno con el otro, que el uno crea que tiene al verdadero, que el otro esto, que la guerra santa, que los infieles, que los gentiles, que, o sea, utiliza las mismas técnicas en ambos bandos y los lleva siempre a lo mismo, a la destrucción, a la pelea. Por eso es que Y, es conforme al corazón ¿eh? de y Jehová. ta- y también la misma técnica y el mismo mensajero, el arcángel Gabriel. Se le Sí, apareció a María, se le apareció a los a Mahoma. musulmanes, a Mahoma. Exacto. Entonces, eh, Es un Dios de confusión. Es que si le podemos, mire, la mejor definición de Jehová es que es Dios de guerra y Dios y Señor de confusión. Ni siquiera Dios, es un ser de guerra y un ser de confusión. Eso es lo que él hace todo el tiempo. Y ahí lo vemos reflejado en esta historia que acabamos de leer, que David también peleó en contra de su propio pueblo y también también los masacraba y mataba en cantidad, no le importaba. no le importaba nada. Es como a veces saben decir palabras de personas que están detenidas, privadas de la libertad. Dice, a este no le importa nada, va a perder todo, ¿viste? Bueno, y esto es lo mismo, ¿eh? Las mentes criminales, más allá de la muerte, pero lo podemos ver en todas las áreas, más que estaba con todos los ojos de este Jehová puestos sobre él, como que David era la gran maravilla, y la gran maravilla se manifestaba con una aberración atrás de la otra, quebrantando cada uno de los mandamientos o de las leyes y ordenanzas que le había mandado a esta tribu de Israel, y seguía siendo la gran maravilla. Otra contradicción más. Mm. Y para ir más o menos terminando, acá hay una parte que a mí realmente me deja, que esto jamás prácticamente se habla en la iglesia, cuando Absalón, el hijo de David, en segunda de Samuel, capítulo 16, verso 22, dice de que entonces Absalón se llegó a la tienda donde estaban las concubinas, 10 concubinas, que tenía David aparte, y tuvo relaciones, Absalón, hijo de David, con esas concubinas de David. ¿Qué es lo que pasó después? Lo podemos ver, pasaron varias cosas, escaramuzas y guerras, pero y después el fin del relato de esta historia, que no te lo explica nadie. Si encontrás a alguien que te dé una respuesta coherente, pero mirá, hacer un monumento de oro. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 3. Dice que llegó David a Jerusalén, lo tomó al rey, a las 10 mujeres, a las 10 concubinas. Dice que luego llegó, bueno, a Jerusalén, como estábamos diciendo, y entró a la casa, y en ese versículo lo podemos leer, ¿no? Lo hago más corto, más parafraseado. Segunda de Samuel 23. Dice que les dio de comer, comieron, se alimentaron, les dio un banquete, por llamarlo de alguna forma. Después se fue, las encerró con llave, puso guardias, no las dejó salir y las dejó que se mueran de hambre por haber tenido relaciones con Absalón. O sea, la mente de David masacrando, o sea, no las mató en este caso, sino las dejó morir de hambre. Es como que, no sé, según pruebas que han hecho en campos de concentraciones, según dicen, personas pueden vivir de 3 meses hasta 6 meses, algunos, sin agua y sin comida, hasta que mueren. En la más triste
y él como gran psicópata, gran enfermo, gran cínico, David, conforme al corazón de Jehová, realizó todo esto. Una persona enferma, pero entonces podemos ver el reflejo de Jehová en David. Entonces podemos ver otra aberración más acá. Sí, exacto. Es una cuestión increíble porque la mayoría de personas no analiza la personalidad de David y la personalidad de Jehová. Y todos estos versículos y todo esto que hemos leído lo pasan por alto, ¿no? O sea, Y se miran. como que sin nada, ¿no? Simplemente es como que fuera un héroe. Y creo que el problema es que no hay nadie que diga, o sea, no hay nadie que diga, bueno, eso no es así, ¿no? Siempre todo el mundo cuenta la misma historia y como repiten y repiten de que David y Goliat, ¿no? La historia de David y Goliat y todo lo muestran en una cartilla como muy superhéroe para los niños y de alguna manera van adoctrinando las personas a favor de un rey que realmente lo que ha traído es completamente destrucción, que tiene una personalidad completamente destructiva y que obviamente cuando hablamos de David estamos viendo cómo realmente actuaría Jehová si tuviera un cuerpo físico. Claro, exactamente, esas serían las palabras exactas. Es la manifestación corporal, De David Jehová. sería la manifestación corporal de lo que haría Jehová si sería humano. O sea, Tuviera un matar cuerpo animales físico. con la mano, buscar 100, 200 prepucios, tener concubinas, ser irónico, masacrar su mismo pueblo, Exacto. masacrar, o intentar matar y perseguir hasta la muerte a sus propios hijos, matar sus concubinas de hambre cínicamente por meses, dejándolas morir de hambre y Planear la sed. muerte de un hombre inocente para quedarse con su mujer, ¿no? O sea, es algo terrible. Fuera de eso, practicar algo extraño ahí con Jonathan que queda muy, muy evidente, ¿no? Muchas cosas. Entonces, eh, de hecho, cuando uno mira la Biblia, digamos, en lo que es todas las leyes de la antigüedad, algunas veces yo alguna vez le escuchaba a alguien, ahora se me viene a la mente, cuando hablo esto de Jonathan y David, se me viene a la mente de que Jehová prácticamente pareciera que estuviera en contra de la mujer, no ¿Sí? para que no le gustara, que las odiara, porque todas las leyes que él pone hacia la mujer son terribles. Entonces uno dice, pareciera que este no le gustaban las mujeres, ¿no? No las veía como algo hermoso, ¿no? Una creación mía, bonita, ¿no? Sino les da duro desde un principio y que a veces yo digo que yo no sé las mujeres porque son tan, a veces tan religiosas con un ser que en su propia palabra las menospreciaba de muchas formas, ¿no? Con la esclavitud, con muchísimas cosas. Entonces, no sería nada raro que este ser tuviera una personalidad también, ¿no? Que fuera más hacia los hombres que hacia las mujeres. ¿Tienes algo más que para decir para yo Eh, terminar con un versículo? sí, acá, pero no voy a leer un versículo nomás, Sí, pero algo eh, breve en- porque llevamos mucho rato ya, creo que nos va a sí, llevar una hora. en Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 8 hasta el final, lo pueden leer, donde habla de los valientes de David, que son los grandes masacradores de personas. Acá podemos ver las personas que este David se jactaba y los tenía como gran ejemplo. Fulano mató 800 personas, este otro mató 300, el otro mató 500, como si fuera algo maravilloso. Es más, Ajá. acá me llama la atención que dice segunda de Samuel 23:10, dice, y se levantó e hirió a los filisteos con su mano y estuvo tanto tiempo con la espada en la mano que se le fundió la espada a la mano y no se la pudieron sacar. Eso es cuando uno trabaja con el machete, suponiendo, se te hace un callo, te puede sangrar la mano. Estuvo matando gente tanto tiempo, acá uno de los valientes de David, en el segunda de Samuel 23:10, que se le fundió, la sangre se le coaguló de tener la mano cerrada, agarrando la espada, y se le hizo todo
se le coaguló todo, se le hizo todo una sola cosa. Y tuvo que vivir esta persona con la espada en la mano, fundida en la mano. Y eso es algo maravilloso lo ve, como los grandes valientes de David. O sea, Es algo, una criminalidad, una una demencia. criminalidad increíble, algo terrible, terrible. O sea, un ser Y eso completamente lo cuentan violento. con alegría y felicidad, ojo. O sea, no es como algo malo, como algo hermoso. Exacto, un ser completamente sanguinario. Por eso digo que ahí, cuando ustedes quieren ver cómo es Jehová, cómo sería humano, pues ahí tienen a David. Y yo quiero terminar ya con esto, que es lo que el título de, está en Primera de Samuel 16, del 14 al 23, donde dice: David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo. Entonces la gente pasa esto como muy ligero, ¿no? Entonces se han comido el cuento, la verdad, y lo digo con, no, suena así, suena un poco fuerte, pero la verdad, se han comido el cuento de que Satanás es supuestamente Satanás y el diablo y todo eso, un ser con cachos y de rojo. Se han comido el cuento de que ese es el amo y señor de los demonios, ¿no? Pero no, el amo y señor de los demonios se llama Jehová. Y él es el verdadero Satanás y el verdadero ser oscuro que existe en este planeta y que ha traído tanta muerte y que sigue trayéndola hasta el día de hoy con sus guerras y con todo lo que le ha metido a la humanidad. Es el verdadero Dios de este mundo. Entonces dice que es este espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busque a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y hermoso, ¿no? Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, al que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué, y claro, la gente lee esto y se imaginan que David era, uy, no, es que David, mejor dicho, no era sino que ese hombre tocara el arpa y el espíritu del demonio se apartaba. Semejante angelito, ¿no? Con todas las atrocidades que hizo, con toda la sangre que derramaba, con todo lo maquinador que era, con todo lo violento que era, no, pero tocaba el arpa y entonces es como que nos meten ahí muchos goles, ¿no? Nos hacen creer que este hombre era un hombre espiritual, un hombre de Jehová, el llamado, el ungido y todo eso, cuando realmente era un tipo completamente sanguinario, que parecía que tuviera muchos demonios adentro, ¿no? Porque una persona que hacía tantas cosas no las podía hacer con esa plenitud de pureza, ¿no? Y con todo lo que ya hemos leído. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que primero que todo el espíritu malo de parte de Jehová venía y lo atormentaba. O sea que Jehová manipulaba las emociones, así como cuando Jehová utilizó al faraón, ¿no? Y decía que endureció al faraón para que dijera que no. Eso es como que si un espíritu de Jehová hubiera venido y hubiera entrado en el faraón para que dijera que no. Y luego entonces cuando viniera Moisés, entonces Moisés iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, iba a manifestar su poder a través de
de Moisés. Entonces utiliza la misma estrategia, ¿no? Él mismo crea el problema, él mismo envía al demonio, él mismo crea ese problema y luego manda a alguien para hacer pensar lo que él quiere hacer pensar. No sé si me sigues. Sí, 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 tranquilamente, sí, Un sí, así. completo manipulador. Pero entonces aquí nos queda claro que definitivamente David pertenecía o era igual a ese ser de los espíritus malos, Claro. que Y podía enviar nadie, espíritus malos. sí, 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 también. Y en varias oportunidades lo hace. Y el joven, bah, es largo. Y acá también queda la pregunta, porque si Saúl estaba atormentado por un espíritu malo, parte de Jehová, y vino don David con su arpita, le sacaba los espíritus, después cuando lo corrió y se peleó, después de haberse casado con la hija de Saúl, llegó un momento que agarró, lo corrió y se fue. ¿Tendría que haber estado Saúl más atormentado? No, estaba bien. O sea que fue todo un propósito de ponerlo mal a Saúl para hacer como un juego del gato y el ratón. Eh, Es que fíjate, es algo aquí, se me viene a la mente algo del Nuevo Testamento para que no digan que solo hablamos del Antiguo Testamento. Se me viene un relato con esto del arpa, ya para terminar porque se nos hace largo este video. Un relato cuando a Jesús le dicen que había un hombre que era ciego y que, bueno, estaba muy mal y todo eso. Y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Sus padres o sus hijos? O sea, ¿quién pecó? ¿Sus generaciones pecaron? Y él les contesta, no, simplemente es para que se manifieste la gloria de Dios. O sea, algo mandó Jehová para que ese pobre hombre viviera en ese tormento de la ceguera y de todo eso, pero no, entonces fue enviado, ¿no? Atormentado, con un defecto físico, con lo que fuera, para que desde se el nacimiento. manifestara la gloria de Dios. Claro, Y esto desde es el lo mismo, nacimiento. ¿no? ¿No? Un espíritu malo de parte de Jehová que atormentaba a Saúl para que se manifestara a través del arpa y de David la gloria de Dios. Entonces, entran con el mismo cuento en muchas versiones, en donde la gente lo toma de otra forma y no analiza que es una completa manipulación hacia el ser humano, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿qué más podríamos decir? Llevamos ya más de, creo que nos tomó mucho, Sí, este va a ser un video, uno de los más largos, pero es sí, que sí. sinceramente todo lo que hizo David fue completamente destructivo, no fue absolutamente nada positivo, es una historia completamente oscura, negativa. Este hombre realmente no tenía nada de puro, ni de divino, ni de espiritual, ni de héroe, sencillamente era un hombre conforme al corazón de Jehová. Era como la encarnación Era de como, lo has dicho perfectamente, la encarnación de Jehová. Esa es la mejor conclusión que podemos sacar y que tal vez usted no lo había analizado nunca, por eso dijimos cosas que no sabías de David, porque el problema es que el predicador siempre te va a llevar por otro lado que no es, ¿no? Lo va a hacer ver como un héroe, como, ¿no? Como sí. el gran ungido de Jehová, como el gran hombre de un gran corazón. Mentiras, era todo lo contrario. Entonces, yo creo que siempre, como decimos, Daniel, lo dejamos que cada cual saque sus propias conclusiones, no queremos convencer a nadie, cada cual lo analiza como lo quiera analizar. Nosotros personalmente decimos que David era un completo ser oscuro, igual a ese ser que lo trajo acá y que lo engendró y que por alguna razón lo llevó a donde lo llevó. No sé si Claro, quieres terminar con algo. por eso dicen los salmos, mi embrión vieron tus ojos. Se Ujú. ve que como genéticamente lo metió. Entonces acá, toda persona religiosa, que esté estudiando, eh, yo los aliento a no crujir los dientes, a no andar que el infierno, que el cielo, que se van a morir todos ustedes dos, se van a morir, qué sé yo. Bueno, todas esas cosas que internamente galopan dentro del corazón de los creyentes, eh, sino que se pongan a analizar con la mano en el corazón y a justificar como personas normales, si una persona normal de la cabeza haría semejantes cosas. No las haría.
Le darían perpetua por 20, 30 vidas. Sí, exacto. Entonces, no, Simplemente, para no hacer tan largo todo. exacto. Bueno, o sea, ya está todo dicho, cada cual, como decimos, y vuelvo y repito, saca sus propias conclusiones. Lo dejamos en este punto. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo y por todo No, lo que nos gracias hablaste a la hoy. audiencia. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo a tus redes sociales. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguiremos hablando de muchos temas más que siempre serán controversiales porque acá hablamos de lo que los predicadores no hablan. Así que nos vemos en próximos videos.